bien, tengan todos un feliz día. Ha llegado el momento de poderle dar gracias a Dios por medio de las oraciones, por medio de la meditación que se llevará a cabo. Debemos de estar agradecidos con Él porque nos regala el don de la vida y nos permite el poder meditar una vez más en su palabra. Antes de poder iniciar con la meditación de la matutina Cristo Triunfante, voy a invitar a cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentre a poder elevar una oración a nuestro Creador. Voy a invitar a que cierren sus ojos en el lugar donde se encuentra y meditemos en la oración que elevaremos. Oremos. Padre nuestro, que tu morada se encuentre en lo más alto de los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre una vez más. Gracias en esta hora te damos, Padre, que te encuentras en lo más alto de los cielos, porque aún tienes misericordia de cada una de nuestras vidas. Gracias te damos porque tus misericordias nos han abarcado y nos permiten el poder despertar una vez más. Pedimos en esta hora que tú puedas bendecir la meditación que se llevará a cabo en tu palabra y que puedas bendecir a cada amigo, cada hermano en Cristo que estará pendiente de esta meditación. Pedimos que puedas derramar una porción de tu Espíritu Santo en nuestros corazones y derrames tu paz en abundancia. Pedimos que tú nos puedas ayudar y puedas perdonar nuestros pecados, los cuales cometemos al levantarnos. Pedimos que te quedes con nosotros desde el inicio de este día hasta el poderlo finalizar. Son los favores que te hemos pedido, sabiendo que no lo merecemos, pero confiamos en la sangre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, hoy vamos a meditar en la matutina Cristo Triunfante, como ya lo decíamos. El título de este día, 18 de mayo, es el fruto de una respuesta delicada. Qué maravilloso el poder comprender, queridos hermanos, de que la Biblia nos da consejos a cómo dirigir nuestra vida. Salomón, siendo inspirado por Dios, escribe en el libro de Proverbios, capítulo número 15, el verso es el número 1, y da el consejo al pueblo y ahora es para nosotros y dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Qué maravilloso, queridos hermanos, el comprender y el analizar este texto. La blanda respuesta quita la ira. Muchas veces en nuestro diario vivir afrontamos dificultades, problemas, peleas entre familias, amigos, vecinos, pero Salomón aconseja y nos dice que una persona cuando tiene una respuesta amable, quita la ira. Qué maravilloso, pero también está la comparación de aquel que en vez de quitar la ira, hace subir ese furor. Y es aquella respuesta, queridos amigos, que es áspera, aquellas palabras que salen de nuestro vocabulario, que ofenden a las demás personas y en vez de calmar los problemas que tenemos, hacen que suban. Y hay un párrafo que quiero que meditemos en la matutina y analicémoslo juntos, y dice de la siguiente manera: los modales de Abigail y los dones de conciliación suavizaron el espíritu de David. Confesó que su intención había sido destruir a Nabal y a toda su casa, pero que ahora se abstendría de la venganza, pues consideraba que el Señor la había enviado con el fin de evitar un gran mal. Le prometió que su petición sería siempre recordada. Aunque llegara a ser rey sobre Israel, no tomaría ninguna represalia por el insulto de Nabal. Qué maravilloso
La Biblia nos habla sobre una historia que se registra y es sobre Abigail cuando intercede por su esposo Nabal. Al tener una discusión con el rey David, y los modales de Abigail, que muchas veces nosotros como cristianos no practicamos, son los que suavizaron la ira de aquel rey, suavizaron el espíritu de ira que este hombre tenía. Abigail fue una mujer utilizada con el propósito de que este hombre no armara una contienda con la familia de Nabal. También esta mujer fue utilizada con el propósito de que no surgieran más problemas de los que habían hasta el momento. Ahora, queridos hermanos, ¿qué son los modales? Los modales son hábitos que uno obtiene cuando habla, pero no hay mal de las personas, sino que aquellos modales son los que demuestran educación, demuestran respeto hacia las personas que nos dirigimos. Y esta mujer que la Biblia registra fue una de las que representó en su vocabulario modales que fueron de parte de ella hacia el rey. Pero la historia no acaba aquí. El párrafo sigue diciendo: aunque Nabal había rehusado ayudar a David y sus hombres en necesidad, esa misma noche hizo un extravagante festín para sí mismo y para sus amigos, y se dieron a la comida y la bebida hasta que se hundió en la embriaguez. Al día siguiente, día después que los efectos de la ebriedad se disiparon, su esposa le dijo cuán cerca había estado de la muerte y cómo se había evitado la calamidad. Qué interesante el notar de que este hombre, luego que se niega al suplir las necesidades de el rey David y sus hombres, la historia relata de que él hace un festín para celebrar con sus amigos. Y su esposa, Abigail, cuando le pasan los efectos de la ebriedad, eso fue en el día siguiente, ella le cuenta cuán grave había sido las palabras que él había mencionado hacia aquel rey y sus hombres. Ella le hace recordar de que si no hubiera sido por ella, hubieran caído en una calamidad, hubieran llegado hasta el punto de que hubiera estado muerto aquel hombre. El párrafo sigue diciendo: pálido de horror, se sentó y nunca se recuperó de aquella impresión. Qué maravilloso, queridos amigos, queridos hermanos. Muchas veces uno, cuando se encuentra bajo los efectos de la ira, no medita las palabras que dice. Uno muchas veces, cuando tiene el espíritu maligno de Satanás, la ira, las contiendas, muchas veces uno no medita las palabras que dice para las demás personas. Muchas veces las palabras que nosotros utilizamos hieren a las demás personas, ofenden a las demás personas, y en vez de ayudar, afectan quizás a las amistades que tenemos, afectan a las uniones entre amigos, familias, vecinos. Pero qué interesante el notar que si no hubiera sido por aquella mujer llamada Abigail, este hombre llamado Nabal hubiera fallecido, porque David llega un momento en que él quería armar una contienda, quererlo matar, pero Abigail fue una mujer utilizada por Dios al evitar estas contiendas. Quiero seguir meditando en lo que dice el párrafo
y escuchemos bien lo que dice. A partir de este episodio, deducimos que hay circunstancias en las que es apropiado que una dama actúe independientemente y se mueva decididamente en la forma que ella sabe que es el camino del Señor. Una esposa debe de estar junto a su esposo como su igual, compartiendo todas las responsabilidades de la vida, rindiendo el debido respeto a quien la ha elegido para ser la compañera de su vida. Qué maravilloso, queridos hermanos. Aquí se da el ejemplo entre los esposos. Muchas veces las que actúan para calmar la ira del compañero de vida es la esposa. Muchas veces ellas son las que actúan para apaciguar la ira que muchas veces en nuestros corazones están. Pero ahora en día se vive una situación bastante confusa en que ya sea viceversa, que el esposo sea el intercesor para calmar la ira de su esposa, o los dos sean igual. Y cuando los dos son iguales, con el mismo temperamento, enojados, que les gusta pelear por todo, ahí hay problemas. Pero el párrafo hace la mención a una clase de ejemplos en las que la esposa es la que actúa en beneficio para que se pueda llevar una mejor vida. Sigue diciendo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo y Él es su Salvador. La norma de Cristo es un principio de sabiduría y de amor, y cuando los esposos cumplen sus obligaciones hacia sus esposas, han de emplear su autoridad con la misma ternura que Cristo le manifestó a la iglesia. Qué hermosas palabras, queridos amigos y hermanos, las que se nos hacen saber. Así como Cristo dio el ejemplo a su iglesia, ese ejemplo nosotros debemos de seguir. Cristo da un ejemplo, una manifestación a la iglesia en el trato que se hace. Y se da a conocer que la sujeción de la esposa se manifiesta en descanso y en beneficio, pues Él requerirá de ella únicamente lo que sea para bien. Qué maravilloso, queridos hermanos, el lograr comprender lo que nos trata de decir el párrafo. El mayor ejemplo que nosotros podemos seguir y que se encuentra en las Sagradas Escrituras es el ejemplo de Jesús. Jesús da un ejemplo que nosotros debemos de seguir cuando Él trató con las personas en esta tierra. La Biblia menciona que mientras uno le escupían el rostro, otros hablaban en mal de Él, Él solo callaba. El salmista David, padre de Salomón, da a conocer, su hijo se le otorga la sabiduría del cielo y inspirado por el Espíritu Santo hace conocer de que es necesario utilizar blandas respuestas para querer platicar con una persona airada. Queridos hermanos y amigos, la Biblia nos aconseja de muchas maneras. Este día es un día en el cual debemos de practicar el ejemplo de Abigail, debemos de practicar el consejo que se nos brinda en las Sagradas Escrituras. Debemos de practicar el ejemplo de Jesús y seguirlo y darlo a conocer a los demás. Sigue diciendo, cuando el esposo tenga la nobleza de carácter, la pureza de corazón y la elevación de mente que todo cristiano debería poseer, se hará manifiesto en la relación matrimonial.
Si tiene la mente de Cristo, no será un destructor del cuerpo, sino que se manifestará lleno de amor, buscando alcanzar la elevada norma en Cristo. Buscará la forma de mantener el buen ánimo y la salud de su esposa. El vínculo que une al Señor Jesús con su iglesia no ha sido adecuadamente representado en la relación que muchos esposos mantienen con sus esposas, pues no han guardado el camino del Señor. Pero no era el plan de Dios que el esposo tuviese el control como cabeza de la familia, sino se ha sujetado a Cristo. Qué maravilloso, queridos hermanos, el lograr comprender el consejo que se nos brinda a cada uno de nosotros, al reconocer de que ese vínculo que se nos demuestra a cada uno de nosotros, que une al Señor Jesús con su iglesia aquí en la tierra, muchas veces no se sigue adecuadamente. No es una representación que se tiene ahora en día de parte de los esposos hacia sus esposas. Pablo hacía la comparación de la iglesia con el Señor Jesús. Pero ahora en día esa relación que da un ejemplo a seguir en los matrimonios ya no se sigue. Pero el plan de Dios, queridos amigos, no era que los esposos ni las esposas estuvieran en problemas. Y así a cada uno de nosotros no es que practiquemos el hablar con respuestas más ásperas que las que me dan a mí. Porque muchas veces surge el caso de que si una persona me habla fuerte, yo le voy a tratar de hablar más fuerte lo que él me ha hablado. Trato de decir palabras un poco más peores hacia la otra persona. Pero sigamos el ejemplo de Jesús, queridos amigos y hermanos. Dios quiere que tratemos como cristianos la manera de dar el ejemplo al mundo. Nosotros somos cartas leídas, dice las Sagradas Escrituras. Pero si yo soy áspero al hablar, ¿qué tipo de carta soy? Querido hermano en Cristo, la invitación que se nos hace a cada uno de nosotros es a recapacitar y analizar la situación en la que vivimos. Ahora no es tiempo de que yo ande peleando con los demás. No es tiempo que yo ande hablando en mal de las personas, ni peleando. Y nunca lo ha sido. Nosotros como cristianos, como cartas leídas, debemos de seguir el consejo que se nos da en el libro de Proverbios, que leíamos al principio. La blanda respuesta quita la ira. Que el Señor nos pueda ayudar a que podamos en este día y de aquí en adelante a practicar la manera en no enojarnos. Que podamos practicar el ya no utilizar palabras ásperas, sino palabras y respuestas que puedan quitar la ira. Y que el Señor nos ayude a mejorar en nuestro carácter y a mejorar en nuestra vida para que un día el carácter nos ayude también a salvarnos. Porque el carácter es lo que llevaremos al cielo y si mi carácter es demasiado enojado, demasiado pleitisto, no lo podré llevar, queridos hermanos. Así que el Señor nos ayude y nos brinde la sabiduría necesaria para poder ser sabios en qué momento vamos a hablar y cuándo no lo haremos. Querido amigo, querido hermano, que tú estás prestando atención a estos consejos, Dios quiere que nosotros pongamos de nuestra parte y mejoremos el carácter que tenemos. Que el Señor nos ayude, es mi mayor deseo. Amén. Muy bien, antes de podernos despedir, vamos a elevar una oración a nuestro Creador. Voy a invitar a que nuevamente puedas cerrar tus ojos. Vamos a orar. Padre nuestro, alabado, glorificado sea tu nombre. Una vez más elevamos una plegaria ante tu presencia, sabiendo que no lo merecemos, pero tú nos concedes
el poder dirigirnos a ti por medio de la oración. Pedimos que tú nos puedas ayudar a que en nuestro carácter pueda solo haber blandas respuestas. Ayúdanos a quitar de nuestro vocabulario las palabras ásperas y que podamos dar un ejemplo hacia el mundo. Ayúdanos, bendícenos, protégenos y que en el resto del día y de aquí en adelante podamos llevar al campo de la práctica los consejos que tú nos brindas en las Sagradas Escrituras. Acompáñanos, protégenos y perdona nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.